Ahora me enlazo hasta Nueva York. Allá está Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior, uno de los negociadores clave del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que el próximo sábado, el 1 de julio, ya cumple 3 años de haber entrado en vigor y de ahí el interés. Bueno, siempre hay interés de hablar con Juan Carlos, pero ahora en este contexto de las reflexiones, estimado Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, encantado de saludarte. Pues sí, aquí ya a las puertas del tercer aniversario del TEMEC, ¿quién diría, no? Han pasado muchísimas cosas, incluyendo una pandemia, incluyendo por ahí también un fuerte deterioro de la economía mundial, pero pues el TEMEC ahí sigue, ¿no? Y es un momento muy oportuno para reflexionar los beneficios que ha tenido y pues también lo que tenemos que hacer hacia adelante, sin duda. Y sobre todo después de un gran esfuerzo de un equipo como el tuyo, en términos de momentos en los que después supimos, o al menos eso consignó el libro de Woodward, me parece, en donde a Donald Trump pretendió salirse del Telecan entonces, y afortunadamente le quitaron la hoja, o al menos eso dicen, lo distrajeron y ya no ocurrió, pero ese fue muchos momentos de tensión que se vivieron. Y comienzo por esa parte antes de ir a las reflexiones de los primeros 3 años. ¿Cómo fue, digamos, esta parte de negociar en un momento tan complejo y con un liderazgo tan pues poco ortodoxo como el que encabezaba Donald Trump en la Casa Blanca en ese entonces? Pues mira, yo creo que efectivamente, como tú dices, ahora con todo lo que ha sucedido desde entonces, parece que el mundo se ha ido acostumbrando un poco más a la incertidumbre. Parece que ya como que todos hemos desarrollado una piel un poquito más gruesa, pero hay que ubicarnos, Rodrigo, en cómo estaban las cosas en el año 2016, 2017. El mundo venía pues desde otras circunstancias, tenías una inflación baja, tenías condiciones que a las empresas les habían permitido planear en horizontes muy largos de tiempo, ¿no? Había esta idea o esta visión de que todos los países de manera natural iban a buscar la apertura comercial, la promoción de la integración de los mercados, y pues de repente el tener una persona como Donald Trump al mando de las cosas en Estados Unidos, pues vino a cambiar toda esa realidad y de repente nos encontramos con un mundo nuevo, un mundo completamente salvaje, así es como te lo describiría yo. Y pues bueno, para bien o para mal, pues a México le tocó ser la primera, pues uno de los primeros países que tuvieron que lidiar con esta nueva realidad, pues de manera directa, ¿no? Yo creo que sin duda a la vuelta ya con todas las cosas que han sucedido, creo que México tomó las decisiones correctas. Ahora ya también se nos olvida, pero existía, si recuerda, Rodrigo, mucho aquel debate, un debate en aquella época en donde se decía, pues bueno, hay que pues que Donald Trump, si se quiere salir, que se salga él del TEMEC, pues del NAFTA en aquel entonces, que a ver cómo le va a Estados Unidos. O sea, había como que una serie de posiciones encontradas que creo que se derivan precisamente de este mismo desconocimiento de lo que iba a suceder. Pero yo creo que México hizo lo correcto. Creo que sin duda la situación fue muy retadora. Creo que tuvimos que echar mano de toda la creatividad, toda la flexibilidad, todas las experiencias que todos los hombres y mujeres que participaron en ese proceso habían acumulado a lo largo de los años. Y pues bueno, el resultado está ahí. Me parece que también, siempre por estas fechas, viene como otra vez el recuerdo, y parece que otra vez se vuelve a abrir el debate, ¿no? Que si el NAFTA era mejor que el TEMEC, que si nosotros tuvimos ahí una serie de condiciones que se nos impusieron. Yo creo personalmente que el Telecan ya había cumplido un objetivo importantísimo, que era vincular la economía de México y la de Estados Unidos, pero políticamente pues ya era muy difícil tener un acuerdo, como en su momento lo era el NAFTA, que no reflejara la realidad del mundo. O sea, los temas laborales, los temas ambientales, los temas de cadena de suministro, todas esas cosas, comercio electrónico, pues ya era una realidad, Rodrigo, que todos podíamos atestiguar en el día a día, y pues el NAFTA no tenía ninguna de esas cosas incorporadas. Si a eso le agregas la falta de apoyo político que tuvo el tratado, porque se convirtió en un sinónimo de desempleo, un sinónimo de desindustrialización, pues yo creo que el NAFTA ya francamente no hubiera podido continuar similar a como lo tuvimos durante esos 25 años, ¿no? Claro, y además, y también hoy como que se ve lejano, pero no era menor la amenaza de Donald Trump, porque hay quien planteaba también que era una estrategia de negociación, pero que en realidad era un actor, pues no diría no racional, pero un actor que se iba a posiciones muy extremas para buscar
negociar mejor a su favor. Pero recordar que salió del TPP, que finalmente era el mecanismo mediante el cual, participando Canadá, México y Estados Unidos en el contexto de Asia, se actualizaba, digamos, el lograr este objetivo. No con la profundidad que se logró con el TEMEC, pero pues la amenaza era muy real, ¿no? Porque Donald Trump lo primero que hizo cuando asumió el 20 de enero del 2017, pues fue justamente salirse del TPP. Yo creo que fue el primer día o segundo, ya no me acuerdo. Sí, completamente. Yo creo que ese fue, digamos, el disparo de salida en esta carrera de reescribir las reglas de comercio internacional. O sea, el TPP, el acuerdo, el TPAD, como le dicen en español, el acuerdo transpacífico, pues fue negociado a lo largo de 6 años. O sea, un proceso bastante largo también. Yo te diría que el TPAD fue el último gran acuerdo que se negoció bajo el entendido, bajo, pues sí, la visión que se tenía del mundo previo a Donald Trump. Ese acuerdo está vigente. Me parece que para el caso de México ha sido una ventana importantísima para vincularnos con países como Australia, como Nueva Zelanda, como Singapur. Pero sin duda eso fue pues el primer aviso, ¿no? Después también ahí, sobre todo ahora recientemente, creo que fue ayer o anteayer, se publicó el libro del embajador Robert Lighthizer, que fue el USTR, que fue la contraparte del secretario Guajardo en todas esas negociaciones. Y el título del libro de Bob Lighthizer no tiene pérdida, ¿no? Porque se llama, en inglés se llama No Trade is Free, y es un juego de palabras diciendo pues no hay comercio libre, ¿no? Y bueno, en ese libro que yo no he terminado de leer, pues Bob hace una referencia, una reflexión, pues diciendo que todo eso que ellos hicieron en su momento fue muy criticado, salirse del TPP, enfrentar a China con estos aranceles pues bastante prohibitivos que siguen vigentes, y renegociar el NAFTA, ¿no? Pero pues bueno, él toma victorias en todo lo que se hizo y pues declara que incluso fueron de alguna manera como muy visionarios, ¿no? Porque todas las cosas que 4 o 5 años después se dan como un hecho, pues ellos tuvieron la habilidad de verlo por anticipado. En fin, es su opinión, ¿no? Pero claro, sin duda eso tiene que agregarse al contexto de todo esto que pasó, Rodrigo. Sí, es bien interesante esto que mencionas. Ya tengo muchas ganas de leerlo desde que pues ayer me lo contabas y dice, cambiando el curso, digamos, no sé si la palabra exacta sería taking on China o enfrentando a China y ayudando a los trabajadores estadounidenses, pero hoy en 2023, pues y la continuidad que dio Joe Biden, digamos, en el alejamiento, el antes de coupling, ahora de risking con respecto a China, pues sí, ¿no? Efectivamente Estados Unidos necesitaba a socios fuertes, y en una nueva dinámica, y en ese contexto México y Canadá pues es fundamental, ¿no? Y en el mundo 2023 que estamos viviendo, después de la pandemia, pues queda claro que, pues no sé si lo hicieron con esa visión o si se fueron desarrollando las cosas hacia allá, pero era obvio que Estados Unidos y China no iban a seguir el curso que empezó a cambiar justo con Donald Trump, y ahí México juega un papel importante porque además es nuestro segundo socio comercial por volumen China, y ahí México se convierte en una suerte de bisagra de Asia con respecto a Norteamérica. No sé cómo lo ves, perdón, ya me eché una reflexión ahí, pero... No, yo lo comparto, cada palabra que dice Rodrigo yo la suscribo. A ver, mira, yo te mentiría si dijera que nosotros los que participamos en ese proceso en el 2016, 17, 18, lo hicimos pensando en una pandemia o lo hicimos pensando en todo este reposicionamiento de las cadenas productivas. Pues, o sea, en ese momento, pues la verdad es que no teníamos esa visión tan detallada. Lo que nos quedaba claro, como te mencionaba hace un instante, pues era que las reglas del juego habían cambiado. Y pues bueno, en esa nueva definición de las reglas había básicamente dos posibilidades: o participar en el desarrollo de las mismas a través de un proceso que sin duda iba a ser difícil, que sin duda iba a ser doloroso, que sin duda iba a demandar compromisos, como lo fue como fue el TEMEC, o pues sentarnos en la orilla y esperar a ver cómo esas reglas pues terminaban siendo aplicadas a nosotros. Claro. Regreso a lo que te mencionaba hace un instante. Yo creo que México tomó las decisiones correctas. Ahí la visión que tenía el secretario Ildefonso Guajardo de lo trascendental que había sido el NAFTA Claro. en su momento y lo importante que era llevar a México a esa segunda etapa con Estados Claro. Unidos,
Juan pues bueno, Carlos, ahí estamos. esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, académico de la UP, de la Universidad Panamericana. Fue subsecretario de Comercio Exterior, le tocó, es una de las piezas clave, actores clave en la renegociación del, del Telecán, que resultó en el Temec. Y Juan Carlos, en estos 3 primeros años, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cómo llegamos? Hay, digamos, pues varios procesos de consulta abiertos en el tema del maíz, en el tema energético, que finalmente se ha ido pateando la lata, digamos, los tiempos políticos pues no son proclives para que Estados Unidos endurezca su posición y por eso se ha logrado, ese es mi punto de vista, pero ¿cuál dirías tú que es el momento en el que estamos y sobre todo el momento que puedes prever irá ocurriendo en el marco del Temec? Claro, a ver, mira, yo te diría que mi percepción acerca de cómo ha funcionado el TEMEC en estos 3 años es una cuestión de claroscuros. Si nos atenemos a las cifras, el resultado es espectacular. O sea, en términos de la cantidad de comercio que nuestros países están intercambiando, México y Canadá se van alternando entre ser el primero y el segundo socio comercial de Estados Unidos. La inversión, en fin, esto creo que todos lo podemos notar. Las exportaciones de México a Estados Unidos, pues francamente son el salvavidas de la economía nacional. Si no tuviéramos ese acceso, pues se vería muy distinto el panorama en México, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el éxito del acuerdo está mucho más allá de cualquier duda, ¿no? Ahora, esa es la parte buena, ¿no? La parte bonita. La parte en donde sí hay que poner mucha atención y en donde, pues francamente, yo creo que falta mucho trabajo que hacer, pues es en arreglar esas cosas que si bien pueden parecernos menores o si bien puede parecer algo positivo el hecho de que no hayan derivado paneles de solución de controversia, pues eso me estoy refiriendo a todos esos casos que tú ya comentaste y que en tu espacio y con Pascal también hemos platicado, ¿no? Energía, autopartes, maíz transgénico, cuestiones laborales, cuestiones farmacéuticas, en fin, hay muchos temas en donde se han señalado posibles violaciones del tratado, no solo de parte de México, también de Estados Unidos y de Canadá, hay que mencionarlo. Entonces, si no atendemos eso, Rodrigo, yo creo que el valor intrínseco que tiene el tratado se va a ir erosionando, porque más allá de los números, el valor del tratado es que hay compromisos que son obligatorios para cada uno de los países. Y si los países, pues, ahí llegan a un acuerdo informal de no demandarse mutuamente o de no presionarse demasiado mutuamente por temas políticos, pues francamente eso no le da certidumbre a los operadores económicos. Podríamos decir, o alguien podría decir, que también he escuchado, bueno, pero es que esos problemas son como encapsulados, esos problemas están solamente en unos sectores. Pues sí, efectivamente, pero pues qué tal si tu empresa o mi empresa se encuentra en un sector que la semana que entra o el año próximo o dentro de 3 años pues está en uno de esos sectores encapsulados, ¿sabes? O sea, eso no me parece que sea algo que beneficie a nadie en el largo plazo. Esa es la parte oscura. Yo creo que la parte, digamos, esperanzadora, porque así lo quiero ver yo, es el proceso de revisión del 2026. Rodrigo, como sabes, y aquí en beneficio de la audiencia, se incorporó una cláusula en el acuerdo que hace que 6 años después de la entrada en vigor se vuelva a revisar cuál es la operación del acuerdo, qué es lo que va a faltar incorporar o no. En fin, un proceso que puede ser un proceso muy dinámico, puede ser un proceso muy benéfico, pues porque mantendría el tratado de alguna manera muy actualizado. Hay que hablar de eso. Nadie está hablando de eso, bueno, más allá de círculos empresariales, círculos académicos, pero no veo una discusión seria entre los 3 países acerca de cómo se va a enfrentar ese proceso en el 2026. Y yo sé que suena muy lejos, pero mira, con eso termino. Este año 2023 pues prácticamente ya se acabó. Por ahí queda pendiente una cumbre de líderes de América del Norte, queda pendiente una reunión de la Comisión de Libre Comercio, pero pues esas tendrán que suceder en los siguientes 6 meses y dudo que el tema se vaya a discutir ahí. Y luego el 2024, en donde los procesos electorales en México y en Estados Unidos pues van a ser imposibles que una discusión de ese tipo pueda llevarse a cabo. Y luego es 2025, cuando están empezando las 2 nuevas administraciones, hay que nombrar miembros del gabinete, hay que echar adelante
el Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, y para cuando menos nos demos cuenta ya es 2026, Rodrigo. Entonces, pues francamente, si eso no se empieza ya a dibujar desde ahora, si no se empiezan a establecer las reglas, los procesos, quién puede participar, qué tipo de participación se permite, cuál no, etcétera, pues yo creo que nos vamos a enfrentar con este proceso pues ya en una situación bastante improvisada. Creo que también hay que hablar en ese mismo caso de si vale la pena extender el USMCA. En Estados Unidos hay una discusión muy grande acerca de pues si hay otros países, se menciona mucho a Costa Rica, si valdría la pena que otros países también ya sean parte de este club. Hay otros candidatos que siempre han expresado interés en estar cerca de América del Norte. Reino Unido es uno de ellos. Nueva Zelanda también siempre ha estado muy cerca de la región de América del Norte. No olvidar lo que hicieron hacer en alianza. En fin, entonces te diría que es eso, Rodrigo, un sabor no agridulce para nada, un sabor de hecho muy positivo, pero con claroscuros. Bien por los números, mal porque hay cosas que pues, parece que estamos dispuestos a tolerar por temas políticos, y pues ahí con el pendiente de la esperanza, quiero verlo yo, de la revisión que pues como ya te explicaba desde mi perspectiva no está tan lejos. No, nada lejos. De hecho, me hace reflexionar que justo estamos hablando de estos primeros 3 años y arrancamos esta entrevista diciendo qué rápido se ha ido el tiempo. Y estamos justo a 3 años en el futuro de que venga esta revisión y como lo dices impecablemente bien, bueno, pues vendrán una nueva administración, pero además estaremos, pues Estados Unidos estará en la elección intermedia, que no es un tema menor, porque dependiendo cómo se vaya decantando, digamos, en estos años la solución de estas consultas, qué tantas controversias puedan surgir o no, pues se va generando presión política y evidentemente en Estados Unidos lo que estamos viendo es un panorama muy polarizado en términos de liderazgo que pueda llegar y sobre todo pues a entender cómo estará en 2026 porque siempre la política genera una enorme presión o al menos lo empezó a hacer desde que en 2016 gana Donald Trump arriba en 2017 porque habíamos vivido del 94 al 2016 pues poca tensión política, ¿no? Se daba por sentado, formaba parte del paisaje y es interesante. Y esta parte que mencionas de Reino Unido, interesantísima, porque claramente con el gobierno actual, digo, ahora también son muy volátiles en los cambios en esta democracia parlamentaria, pero parecería que están buscando cómo encontrar su cuadratura en el círculo internacional y ahí la región Norteamérica, obviamente la relación especial Estados Unidos-Reino Unido, pues puede ser un jugador interesante, ¿no? Con oportunidades, pero obviamente un montón de retos y qué gran reflexión la que plantea, sobre todo porque hay que ir pensando en el 2026 de manera más estratégica. Sí, correcto. Mira, yo creo que, a ver, hay muchos países, ¿no? Que así como México, pues han leído las señales y pues están tratando de subirse al mismo tren que México ya está, ¿no? En la reconfiguración de las cadenas, las inversiones. El factor China, Rodrigo, siempre es un tema y yo creo que pues hay muchos países que sí están en una situación, digamos, mental más parecida a la de Estados Unidos que a la de China, ¿no? Y pues no te digo ningún secreto, simplemente hay que ver lo duro que han sido los statements, las declaraciones, por ejemplo, del G7 reciente, ¿no? Y bueno, yo creo que todos esos países pues están ciertamente poniendo atención a lo que está pasando en América del Norte y eso también nos incluye a nosotros. Claro, pues Juan Carlos, siempre agradezco mucho la bondad de tu tiempo, pero ahora más, así que te mando un abrazo hasta Nueva York y como siempre muchas gracias, gracias por tu tiempo. El agradecido soy yo, Rodrigo, muy buen día a todos, hasta luego. Buen día. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana, ex subsecretario de Comercio Exterior, que pues pieza clave y vaya buena reflexión que nos deja de ir pensando pues justamente estratégicamente en el 2026 que se va a revisar y no es un tema nada menor, sobre todo porque el tiempo se va volando y vienen pues mucha atención justamente a todo este tema de la transición, por ejemplo, en México, en donde, como ya lo decía él, pues ya prácticamente 2023 se va a ir desde un punto de vista económico, pues los datos van mostrando más optimismo, crecimiento, la proyección del avance económico de México en este año ya está en 2.5, se prevé que el próximo año crezcamos un poco menos, pero vamos a estar muy metidos en los temas políticos y es clave, digamos, que en los temas políticos se vaya discutiendo la visibilidad del papel estratégico que juega México en la región Norteamérica, pero cómo justamente esto sigue siendo sostenible y no simplemente producto
de la improvisación y el cortoplacismo. Y cómo vamos a enfrentar también eso, no es fácil hacerlo, digamos, porque no podemos tener una bola de cristal. Obviamente los tomadores de decisiones y por supuesto pues todos los actores de Estados Unidos, ¿no? Cómo se va a ir decantando su liderazgo, si gana un demócrata, un republicano, qué republicano, y a partir de ahí, bueno, pues se van dibujando estos retos formidables para la región, sobre todo porque Estados Unidos tiene muy claro, y de ahí lo que me llama la atención del título del libro de Robert Lighthizer, es que Estados Unidos tiene muy claro, el nombre del juego se llama China-Estados Unidos, y Estados Unidos está pensando cuál es su estrategia y cómo hacer. Hoy, por ejemplo, los demócratas, o sea, en este momento, pues están decidiendo tratar de evitar una confrontación total para que esto no se vaya a expresar en un aspecto militar, lo ha dicho Henry Kissinger, ¿no? Como un pensador. Eh, y por otro lado, pues seguir manteniendo ciertas ventajas tecnológicas o evitar que China arribe. Y ahí hay muchos cálculos, pero también muchos riesgos y, bueno, pues, y muchas oportunidades para un país como el nuestro.